Muy buenas noches chicos de Barranca, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Durán, los estaré acompañando la noche de hoy en esta tutoría de Física 2. ¿Listo chicos? Vamos a hablar sobre la ley de Biot-Savart, hablaremos de algo de la teoría y unos cuantos ejemplos para entenderla, ¿listo? Entonces nada chicos, igual que todas las noches, comenzaremos. Quiero comenzar recordándoles cómo pueden contactarnos, cómo pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas y todos sus ejercicios. Que ya saben que es por medio del link, si no saben, pues es por medio del link que hay en la descripción. Y nada, ahí pueden mandar las preguntas, ejercicios y todo lo que esté concerniente pues, a la materia, ¿no? De física. Nada chicos, sean bienvenidos. Y como suelo comenzar por lo general, me gusta recomendarles un poco de bibliografía, chicos, porque es algo que a veces nos hace falta, no nos damos cuenta que nos hace falta, pero sí saber en dónde buscar lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos, a veces creemos que la materia es imposible, pero no, chicos, es porque simplemente nos hace falta una buena guía, un buen libro del cual estudiar, ¿no? Bueno, creo que eso sería nada más para comenzar. Entonces, súper animado, chicos. Ya saben que las temáticas de las tutorías se desarrollan en función de sus necesidades. Entonces, háganos saber qué es lo que quieren que nosotros desarrollaremos en nuestra tutoría, chicos. Esto lo hacen por medio de las preguntas o simplemente nos sugieren, no, por favor, repasen este tema o estos ejercicios que a mí me interesan. Y nada, chicos, nosotros los desarrollaremos por ustedes, ¿vale? Entonces, vale, vamos con la bibliografía, ¿listo? Bueno, aquí está nuestro logo de SEA Biblioteca. Aquí de SEA. Y aquí a la izquierda, en la primera fila, encontramos lo que a mí me gusta llamar la bibliografía base. Chicos, de aquí son los libros como más bases, o la base de donde uno comienza a estudiar del ciclo básico de física. Y pues no sé, creo que va como del más conocido al menos conocido, no sé. Comenzamos con el Serway, que ya todos, yo por lo general los estudiantes son el que utilizan, o el Sears. Ya saben que todos estos libros les sirven ya tanto para física 1, 2 y 3. También tenemos el Tipler and Mosca y el O'Hayan, ¿no? Todos se llaman física universitario, física para ciencias y tecnología, ingeniería. Bueno, sus nombres son muy parecidos, entonces no importa colocar solo física y pues el nombre del autor, ¿no? Vale, eso es como libros base, chicos. Les recomiendo que los vean todos para que vean como más o menos cuál se ajusta más a su semestre, a cómo le están dictando la materia o a su manera de aprender, ¿no? Que me gusta más porque esto explica mejor la teoría y los ejercicios, o bueno, ¿sí? Algo que sí he notado, chicos, es que en algunos temas los ejercicios, digamos, del Serway son un poquito más fáciles que los del Sears. ¿Sí? Los del Sears tienen un tanto más de nivel. Igual el O'Hayan tiene un poquito de ejercicios mejores que el Serway, entonces pues les sugiero que vean estos ejercicios, ¿no? En la segunda fila nos encontramos unos libros un poco más avanzados, chicos, los que quieran profundizar en los diferentes temas que se ven en las materias. Tenemos libros de elementos de electromagnetismo y fundamentos del electromagnetismo de Sadiku y David Chen respectivamente. Son libros donde ustedes pueden aprender electromagnetismo de una forma mucho más formal, ver por qué las cosas son como son y nada, ellos son muy muy buenos, ¿listo? Entonces súper recomendados si quieren dar un paso más allá, si sienten que los ejercicios de estos libros base ya se les parecen muy fáciles, si quieren ver un poco algo más complicados, pues vale. En electromagnetismo son estos, ¿vale? En ondas, ¿cuáles serían? El curso de ondas es un poco confuso, yo creo, según yo, porque a veces los chicos tienen que estudiar de aquí o de allá, no hay como una fuente clara de dónde estudiar las cosas. Entonces yo vengo aquí a recomendarles dos cosas, dos libros, el libro del Berkeley y el libro de vibraciones y ondas de A.P. French del MIT, ¿sí? Son libros un poquito, no sé, no estamos acostumbrados a esa temática, a esa manera de estudiar,
Pero pues chicos, se los recomiendo para que se vayan acostumbrando porque igualmente los libros más avanzados llevan por lo general esa temática, ¿vale? Entonces, nada, son súper recomendados. Igualmente el nombre de las universidades de donde fueron publicados son universidades de renombre, entonces ya saben, son libros que pueden ir a checar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, como vieron en el directo, hoy hablaremos de fuentes de campo magnético. Anteriormente estuvimos hablando de cargas puntuales y corrientes interactuando con campos magnéticos. Ahora vamos a ver qué genera este campo magnético. Obviamente lo habíamos mencionado, pero vamos a calcular otras cuestiones. ¿Listo? Otra forma de calcular el mismo campo magnético. Y nada, chicos, ya saben que si ustedes quieren ahorita hacer una pregunta en este momento de alguna otra temática diferente a la que estamos viendo en el directo, pueden hacerla, claro, vamos a responderla. Es la idea, chicos. La idea es pues poder plantear un diálogo entre ambas partes en tiempo real. Entonces, nada, súper animados, ¿vale? Qué pena, chicos, no me deja ver el chat que tenemos aquí en nuestro ¿qué? Ya. No me dejaba ver el chat de nuestro directo, chicos, para, pues ya saben, estamos pendientes y de cualquier inquietud, ¿vale? Vale, entonces, como les dije, fuentes de campo magnético. Vamos a ver entonces qué nos encontramos. Entonces comenzamos con... Ok. Comenzamos con el campo magnético de un elemento de corriente, ¿listo? O sea, sea un alambre, ¿sí? Un conductor el cual lleva corriente, no importa su forma en este momento. Ese conductor, si consideramos de él una pequeña parte, un diferencial de longitud, un ds, o un dl, no sé cómo se acostumbre más a verlo. Entonces aquí, bueno, esta foto yo la saqué de un libro diferente donde saqué las ecuaciones, pero bueno, pueden verlo como ds o dl, ¿no? Diferencial de longitud, algo que en algunos libros se refieren a él como ds minúscula y en otros como dl, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el Sears y en el Serway, ¿no? Esta notación es del Serway y esta es del Sears. Nada, entonces eso es como para aclarar de porque acá está dl y acá es. Entonces, chicos, como vimos en nuestro conductor, uno de los lados del cable tendrá un campo magnético saliendo y otro entrando, ¿no? Entonces esto dependerá pues de la dirección de la corriente, claro, como ya hemos visto. Pero entonces ahora lo que nos interesa es considerar un pequeño diferencial de longitud, del cual vamos a analizar qué tanto campo aporta ese pequeño diferencial de longitud, ¿vale? Ahora, elijo un punto cualquiera en el espacio en donde yo quiera medir este campo aportado por este diferencial de longitud y pues dibujo un vector director a ese punto, ¿no? Que vendrían siendo estos azulitos. Ahora, el campo, como ya vimos, que sale o entra, va a tener una dirección perpendicular al plano de estos dos vectores, ¿no? Pues esto simplemente se puede describir por medio del producto cruz entre pues, las dos cantidades que estamos hablando, ¿no? Entonces, si quisiera saber qué tanto campo hay ahí en total, tendría que integrar todas las pequeñas contribuciones de todas las longitudes, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra expresión que gobernará esta clase, que es la ley de Biot-Savart,
en la cual podemos encontrar la permitividad, permeabilidad del medio en el vacío, que es este mu sub 0, el mu sub 0, la permeabilidad, en el vacío, ¿no? La permeabilidad en el vacío, mu sub 0, la cual tiene un valor igual a 4 pi por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 Tesla, y sus unidades son teslas por metro entre amperio, ¿vale? Esas serán las unidades de la permitividad. Y nada, chicos, entonces eso sería pues la expresión de nuestro interés, ¿no? Y todo esto dividido entre R cuadrado. Claramente, claro, siempre lo primero que vamos a hacer en nuestro análisis va a ser analizar el producto cruz entre el dl y el vector director. Eso es lo primero que vamos a hacer en estas ecuaciones, pero entonces ya vamos viendo en cada situación. Solo por aclarar, aquí encontramos una imagen bastante interesante que pues muestra un poco mejor la situación de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Sí? Entonces veamos, tenemos un alambre el cual pues produce un campo magnético en una dirección. Aquí vemos las líneas de campo magnético, y a partir de una longitud de alambre, un dl, un pequeño diferencial de alambre, analizaremos el campo magnético en un punto en el espacio, ¿no? Aquí, como se ve, en ese punto, y aquí está el vector director a ese punto, ¿no? Entonces lo que nos interesa es el producto cruz entre dl y este vector director. Entonces fijémonos que siempre hay un ángulo phi, en este caso lo llaman, entre esos dos vectores, que cuando pues si son con lineales o son paralelos entre ellos, simplemente phi va a ser igual a 0, y pues por la definición, según la definición del producto cruz, esto sería 0, ¿no? Porque el producto cruz puede ser dl cruz r, o puede ser sus magnitudes. Bueno, y en magnitudes, eso sería para sacar la dirección, y en magnitudes sería dl por la magnitud del vector director, que es 1, por el seno del ángulo que los separa, ¿no? Entonces, una forma también, o otro punto de vista para ver el alambre, sería una forma a lo largo, como dice aquí, a lo largo, que ya hemos aprendido cómo, según si el alambre, cómo determinar la dirección del campo magnético según si la corriente entra o sale pues del plano, ¿no? Aquí, como vemos, es una X, esto significa que está entrando el plano. Entonces, solo como por recordar, este procedimiento se hace por medio de la ley de la mano derecha. Entonces lo que vamos a hacer será, en la dirección de la corriente, vamos a apuntar el dedo pulgar y con la mano abierta, y después de apuntar el dedo pulgar hacia donde está fluyendo la corriente, cerraremos la mano. Ahora, ese ejercicio de cerrar la mano hacia donde apunten los dedos el resto de los dedos de la mano, excepción del pulgar, será la dirección en la que pues aumenta, o la dirección del campo magnético, mejor dicho, ¿sí? Esa será la dirección del campo magnético, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Creo que entonces eso sería todo para la ley de Biot-Savart. Lo que necesito siempre es tener claro la dirección de la corriente con el dl, el cual siempre va en la dirección de la corriente, recordémoslo. Tener en cuenta el R vector unitario, y pues nada, tener en cuenta ese producto cruz. Lo que nosotros haremos en este curso siempre se limita a unos casos en específico,
porque se puede complicar bastante esta integral con este producto cruz, la verdad. Entonces lo que vamos a hacer será analizar situaciones de simetría como se han venido haciendo en todo a lo largo del curso. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces tenemos este ejemplo. Considere un alambre recto delgado que aporta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje X, ¿vale? Como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente, ¿vale? Entonces tenemos un alambre con una distancia que no conocemos, pero lo que sí conocemos son los ángulos que hay desde el eje Y, el cual trazamos sobre el punto P o el punto de interés donde vamos a calcular el campo, ¿no? Entonces vemos que nuestro sistema de referencia es X hacia la derecha, Y hacia arriba. Entonces conocemos los ángulos, ¿no? Como les venía diciendo, los ángulos que hay hasta cada extremo de la barra. Vemos que son diferentes, entonces eso significa que pues nada, la barra, hay más barra en un lado del eje Y que el otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo les dije de primeros? Entonces recordemos que la expresión que utilizaremos será esta, ¿no? Bueno, déjenme escribirla acá. Una pequeña contribución, o sea, siempre comenzamos analizando es una pequeña contribución de un elemento del alambre. Entonces, generará un campo magnético en el punto P, el cual estará dado por la permitividad en el vacío, 4pi. Aquí, qué pena, voy a bajarle aquí un poquito al ancho esto para que me quepa mejor, sea mejor. La corriente y el producto cruz entre el DL cruz R, ¿vale? Esto entre R cuadrado. Bueno, se ve un poquito feo porque aquí está ancho y aquí es delgado, discúlpenme, pero bueno, vamos a ver. Lo importante es comenzar a plantear las ecuaciones, ¿vale? Entonces, chicos, en este caso, como les dije, el planteado, bueno, la verdad, qué pena, tengo que borrar esto y volverlo a escribir, no lo soporto ver así. Aquí, mi sub 0, esto entre 4pi y un diferencial de campo magnético en el punto P, vale, listo, mucho mejor. Listo. Entonces, como les dije, como les venía diciendo, lo que vamos a primero hacer será analizar el producto entre DL cruz R, ¿no? En este caso, DL, o aquí, bueno, le vuelven a llamar DS porque esto es un ejercicio del Sailway. El DL sería, o el diferencial de longitud está... Lo vamos a poder renombrar como dx porque esta barra está sobre el eje X, ¿sí? Entonces, un pequeño elemento de la barra será equivalente a un pequeño elemento de diferencia de X, ¿no? Ahora, esto cruz, entonces sería la magnitud de entonces aquí escribámoslo, solo quiero dejarlo como constatado, dl su magnitud es igual a dx, ¿vale? Entonces dx, ahora la magnitud y esa sería su magnitud, la del dl. Entonces la magnitud del vector unitario será 1, pues porque es un vector unitario. Esto por el seno que hay entre el ángulo, entre los dos vectores, ¿no? Listo, chicos, esto entre el ángulo que hay entre los dos vectores.
Entonces, bueno, entonces como les venía diciendo que pena esa suspensión, hay un inconveniente, entonces ya lo solucioné. Veníamos diciéndole, el ángulo que hay entre estos dos vectores, no lo conocemos, conocemos este ángulo teta. ¿Sí? Entonces, bueno, nombramos ese ángulo alfa, no se ve bien porque nombramos ese ángulo alfa. El cual, pues según el resto de los ángulos que ya sí conocemos, porque esto es un ángulo recto, es un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, entonces alfa ya lo conocemos, eso sería el ángulo seno de alfa. Pero el seno de alfa es igual 180 es igual a alfa más teta que conocemos, más 90 grados, ¿no? Llevándonos a que alfa sea igual a alfa sea igual a 90 menos teta, ¿vale? Listo, entonces este producto cruz se resume en esto. Vale, esperen, qué pena, es que escribí muy grande y no me va a caber el espacio, entonces vamos a simplificarlo un poquito, ¿vale? Esto, sacamos esto y nos acercamos bastante, ¿vale? Entonces, como les venía diciendo, entonces este producto cruz del DL cruz R termina siendo dx seno de 90 menos teta, que el seno de 90 menos teta es fácil de determinar, vale, porque según esta con una identidad trigonométrica de suma de ángulos, el seno termina siendo el seno de 90 coseno de teta más seno de teta coseno de 90. El coseno de 90 sabemos que es 0, entonces esta parte se vuelve 0 y el seno de 90 es 1, esa parte se vuelve 1, siendo que el seno de 90 sea igual al coseno de teta. El seno de 90 menos teta es igual al coseno de teta, el cual, recordemos, esto también era igual al seno de alfa. Entonces el seno de alfa es igual al coseno de teta, ¿vale? Quedándome esta parte de x por el coseno de teta. Entonces ya tenemos prácticamente nuestra expresión. Vamos a escribirla en general. El diferencial de campo para ese que produce ese punto será la permitividad 4pi por la corriente, el de L cruz R, que ya vimos que termina siendo dx coseno de teta, ¿vale? Determinada la expresión, solo nos queda de ver pues qué tanto pues integrar todo el alambre, ¿no? Entonces veamos, vamos a integrar todo el alambre. Entonces lo que vamos a hacer va a ser determinar pues los límites de integración, ¿no? Y nuestra variable integración, porque fijémonos que aquí tenemos un x de x y un coseno de teta, entonces tenemos que determinar, y bueno, qué pena, había olvidado aquí escribir el r cuadrado. También tenemos un r que simplemente pues tenemos que hacer que estas tres variables pues definir una variable de integración, ¿vale? Entonces comencemos con r. R es la distancia que hay desde el punto, nuestro diferencial de longitud, hasta el punto de donde vamos a calcular el campo. Entonces esa distancia, ya conocido teta,
podemos relacionarla. Y bueno, también algo que no había mencionado era que conocemos la distancia que hay desde el punto P hasta el eje X, o sea, que es A. Relacionamos R con el coseno y con este A, que es una constante que conocemos. Entonces podemos escribir que R es igual, qué pena, el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que vimos que era A, porque recordemos que esto es así, A, teta, R, ¿no? El cateto adyacente A entre la hipotenusa R. Simplemente despejamos y elevamos al cuadrado para tener la expresión que reemplazar allá, ¿no? Esto es el coseno al cuadrado de teta, y esto termina siendo A cuadrado secante al cuadrado de teta, ¿vale? Eso sería R. Y listo. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar el X o el de X, diferencial de X, con los cosenos. Porque fijémonos de una cosa, y es que nosotros conocemos los ángulos límites, pero no conocemos estas distancias. Entonces nuestra variable de integración al final tendrá que ser los ángulos, o sea, de teta. Entonces veremos cómo podemos relacionar X con el ángulo. Y esto vuelve a ser con este ángulo que conocemos, teta, estos ángulos. Entonces tenemos que la tangente de teta será igual al cateto adyacente, que era por el cateto opuesto, que va a ser X, ¿no? Despejamos un poco. Bueno, yo dije que conocíamos ese X, ¿no? Pero ese X es un X hipotético y arbitrario, ¿no? Pero a partir de él, porque simplemente elegimos un DL arbitrario, diferencial de longitud arbitrario, pero a partir de esa elección y a partir del ángulo que se forme es que vamos a colocar nuestras variables, ¿sí? Vamos a definir todo el ejercicio a partir de él. Solo por aclarar, entonces diferenciamos acá, diferencial de X es igual a esta constante A por el diferencial de tangente. Y la diferencial de tangente es secante. Vale, algo aquí que no hice es que esto es esto es menos X, qué pena. Vale. Y vale, lo que pasa es que también, ok, me equivoqué en el orden de esto, lo siento. Vale, vuelvo a escribir. La tangente, que es seno arriba, cateto adyacente o cateto opuesto, entonces va a ser menos X entre A, vale. Despejamos el X, queda A por el tangente teta, este menos lo pasamos aquí a multiplicar y diferenciamos ahora la diferencial de tangente secante al cuadrado por el de teta. Entonces vamos a reemplazar de X por menos A secante cuadrado de teta, secante cuadrado diferencial de teta. Ahora vamos a ver, entonces vamos a coger esta expresión y reemplazarla y esta expresión y reemplazarla allá, y creo que ya no sería más, ¿no? Vamos a ver, no sería más, no sería más, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Nos queda de la siguiente forma. Teníamos que era nuestra expresión iba de esta forma, ¿no? El diferencial de campo, pero si integramos en el punto P, el campo en el punto P va a ser igual a la permeabilidad en el vacío, que es una constante, por la corriente. Todo esto en la integral de L cruz R,
ya vimos que dl cruz r termina siendo dx, pero dx nosotros vimos que se puede relacionar, parametrizar según el ángulo de esta forma, como menos a secante, que secante es 1 entre coseno, escribimos coseno abajo, coseno cuadrado de teta por de teta, ¿no? Ahora, también dijimos, esto por ahora por un coseno, ¿no?, que había ahí, y entre r cuadrado, esto por un coseno, entre r cuadrado, la cual también dejamos en términos de otras cuestiones, que aquí está, ¿no? R cuadrado es igual a cuadrado o a cuadrado entre coseno cuadrado. R cuadrado es a cuadrado entre coseno cuadrado. Listo, fijémonos de una cosa, que este a se va con este cuadrado, este coseno cuadrado se va con este otro coseno cuadrado, quedándome así que la expresión para el campo magnético en el punto P no es más que la permeabilidad, qué pena, la corriente entre 4pi, saco un a, saco un menos, ¿vale? Y la integral de coseno de teta b teta. Ahora los límites de integración ya habíamos dicho que eran desde menos teta 2 hasta teta 1. Qué pena, desde teta 2. Ok, no habíamos dicho los límites de integración. Van a ser estos, ¿no? Desde teta 1 hasta teta 2. ¿Vale? Van a ser desde teta 1 hasta teta 2. Vamos a ver. Este menos simplemente puedo meterlo y hacer que estos límites de integración cambien, o sea, voltearlos. Esto simplemente lo escribo así. El menos hace que los límites de integración cambien. Bueno, integro ese coseno, que la integral del coseno ya sabemos que es seno. Los límites de integración se voltean por el menos, desde teta 2 hasta teta 1, y si los evalúo será entre 4pi a cuadrada a por el seno de teta 1 menos el seno de teta 2, ¿vale? Entonces encontramos una expresión para el campo en el punto P para un alambre arbitrario de longitud arbitraria en un punto arbitrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que debemos conocer? Los ángulos que hay desde el punto a cada extremo de la varilla, y pues la distancia que hay de este punto a la varilla, pues, y así podemos determinar el campo magnético en aquel punto mencionado, que será con esta expresión muy importante, que vamos a estar viendo constantemente, ¿vale? Así quedaría el ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente. Eso sería el primer ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Entonces, aquí, vale, tenemos acá un campo magnético alrededor de un conductor largo y recto portador de corriente. Como ya hemos visto cómo es el campo magnético a través de un conductor. Las líneas de campo son círculos.
y pues la magnitud variará con como el inverso al cuadrado de la distancia, como ya hemos visto. O sea, esta va disminuyendo a medida que se aleja. Y pues la dirección del campo magnético, de la línea de campo magnético, pues las definimos con la ley de la mano derecha, como ya hicimos. Acá hay un ejemplo, si ven, el pulgar en la dirección de la corriente, la mano, los dedos, el resto de los dedos de la mano, cerrando la mano, pues es la dirección del campo magnético, ¿no? Pero vamos a ver qué dice nuestro siguiente ejercicio. Aquí simplificamos esto. Listo. Vale, nuestro siguiente ejercicio, ¿qué dice? Determine el campo magnético en un punto P, localizado en una instancia X de la esquina de un alambre infinitamente largo, doblado de manera que forme un ángulo recto, como se ve acá, ¿sí? El alambre lleva una corriente estable I. Entonces fijémonos de una cosa, y es que nuestros alambres siempre llevan una corriente constante, ¿no? Más adelante estudiaremos corrientes que no son constantes, corrientes variables, y cómo esto pues se afecta al campo, ¿no? Porque igualmente ya sabemos que las corrientes son las que nos generan nuestros campos. Entonces ahorita tenemos campos constantes simplemente porque tenemos una corriente constante. Vamos a ver después qué nos encontramos, ¿vale? Ahora, para nuestro ejercicio, se nos es necesario separar. Vale, primero recordar que esos son alambres infinitamente largos, ambos, ¿no? O sea, esto va hasta infinito y esto igual. Ahora otra cosa que tenemos que ver o tenemos que hacer es, bueno, considerar este alambre como dos alambres, ¿no? Así el cálculo será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver el primer ejemplo, el primer alambre, este alambre infinitamente largo horizontal. Para este alambre tenemos los 3 puntos, este que será nuestro alambre, con una corriente que fluye hacia la izquierda, y a una distancia X está nuestro punto de interés P, ¿no? Entonces ya saben, lo que primero hago es considerar un elemento del alambre. Vamos a considerar un pequeño DL, un elemento de longitud del alambre, el cual pues ya sabemos que lleva la dirección hacia donde fluya la corriente. Entonces recordemos, nuestra corriente en el punto P va a estar dado vale, algo que no dije, qué pena, el campo magnético en el punto P, pues bueno, no lo dije explícitamente, pero sí es implícitamente, va a estar dado por el campo generado por la barra 1 y el campo generado por la barra 2. Que atribuyendo al principio de superposición, simplemente pues estos campos se superpondrán y el resultado de estos será el campo en el punto P, ¿vale? Entonces para la barra 1 generará un campo de la siguiente forma: la permitividad entre 4pi la corriente de L cruz R entre R cuadrado. Ahora el R direct vector desde nuestro elemento de longitud hasta el punto, ¿no? Que va a ser este. Entonces fijémonos de una cosa, y es que el DL cruz R va a ser igual a dx, de nuevo porque está en el eje X, no los dibujé, pero bueno, el eje X será así, Y irá en el eje X un diferencial de longitud, pues no sé, negativo, y R, pues la longitud, su magnitud es 1 por el seno del ángulo que
entre ellos dos. Pero fijémonos de una cosa, que el seno del ángulo entre ellos dos, el ángulo que hay entre ellos dos es de 180. Entre estos dos vectores son completamente antiparalelos. Y el seno de 180 es 0, haciendo que ese producto sea 0, este producto cruz, haciendo que el campo en el punto, como consecuencia, el campo en el punto, el campo magnético generado o supuestamente generado por la barra 1 va a ser igual a 0 por ese pequeño elemento de la barra 1. Es decir, que nuestra barra 1 en su totalidad, si integramos el campo que ella contribuiría al punto P, va a ser igual a 0, ¿vale? Esta barra no contribuye campo al punto P. Otra cosa, a ver. Entonces ahora para la barra 2, vamos a ver la barra 2. Para un diferencial de longitud, ya vimos. Vamos a considerar un DL y un R en así, ¿no? Pues el cual hay un ángulo entre ellos θ. Y este es nuestro R. Y pues R la distancia que hay. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos nuestro DT, nuestro diferencial de campo para el punto 2 va a ser igual a la permeabilidad entre 4pi corriente, el dl cruz R entre R cuadrado, ¿no? Ahora nuestro alambre de interés es este, nuestro punto está acá. Entonces fijémonos en una cosa, que para cualquier, entre más cercano sea el elemento de longitud que estemos considerando, pues este ángulo, el ángulo entre este ángulo será más pequeño, ¿no? Porque fijémonos una cosa, que si recordamos el ejercicio anterior, que teníamos una barra arbitraria, así, ¿no? Y lo que me interesaba era el ángulo de estos dos, este ángulo. Si volteamos este ejemplo, le damos un pequeño giro y nos queda de esta forma. Y ahora este ángulo θ1 tiende a 0 y θ2 va aumentando, ¿sí? Hasta infinito, hasta llegar a tocar el alambre, que es infinitamente largo. Tendrá en un punto este ángulo θ2 será pi medios o bueno 90 grados. Porque fijémonos acá también, a medida que tomamos un DL más lejano, este ángulo tiende a ser más grande. ¿Qué tan grande puede ser él? Él va a ser tan grande como pi medios o 90 grados, ¿vale? Entonces serán los límites de integración. Ahora, el dl cruz R será dependerá de este ángulo, ¿no? Dependerá de este ángulo. Entonces, dl será de y porque ya dijimos que y era positivo hacia arriba, va a ser de y, la magnitud de R es 1 por el coseno que hay entre ellos, que ya vimos, el seno que hay de un ángulo entre ellos, que igual que en este caso podemos hacer todas las sustituciones iguales. Será este alfa y este teta que no conocemos, será el seno de
de t de 90 menos teta, que al final nosotros sabemos que esto, como igualmente como lo hicimos anterior en el ejemplo anterior, es el coseno de teta. Esto entre r cuadrado, este r, pero este r ya vimos también que lo podemos escribir como menos r, lo podemos escribir, acá está, como a cuadrado, en este caso la distancia que hay de aquí a aquí, que era x, ¿sí? Se llamaba x. Vamos a escribirla como x al cuadrado por entre el coseno al cuadrado de teta, ¿vale? Y de y, al igual que en el caso anterior, este diferencial de longitud, esta distancia, la podemos relacionar con este x, con la tangente, al igual que hicimos acá, y reemplazarla por menos x entre 1 entre coseno cuadrado por un diferencial de teta, ¿no? Porque nos sobraría la integración y nos interesa que sea teta. Ahora simplificamos, será este coseno cuadrado que está en el denominador, se va con este otro coseno, igual que en el caso anterior. Este x se va con este x cuadrado y nos queda el campo, que en el campo, en el punto 2, que el campo en el punto P para la barra 2 va a ser la permeabilidad por la corriente entre 4pi entre 4pi coseno de teta, la integral del coseno de teta entre x, y esto para un ángulo desde 0 a pi medios, ¿vale? Esto es un ángulo de 0 a pi medios. Pero recordemos que acá venía un menos con el x de arriba, y este menos pues me cambia los límites de integración, o sea, aquí será pi medios y aquí 0. O sea, me cambia el orden de los límites de integración, y esto será simplemente resolviendo la integral, será la integral del coseno, seno, evaluado en 0, menos el seno, evaluado de pi medios. Ya sabemos que el seno en 0 es 0, y el seno de pi medios es 1, ¿vale? Quedándonos así que el campo en el punto P es igual a permeabilidad por la corriente entre 4pi x en dirección de menos k listo, y esto en unidades de Tesla. Vale. ¿Por qué en dirección de menos k? Chicos, esto podemos determinarlo con la ley de la mano derecha, ya lo saben. Como era un cable que iba subiendo con una corriente ascendente, todos los puntos que estén a este lado irán entrando, el campo magnético irá entrando, y todos los puntos que consideremos a este lado, el campo magnético irá saliendo, ¿vale? Nada, entonces eso sería todo para ese ejercicio. Entonces vamos a ver el siguiente, chicos. Entonces déjenme ordenar acá un poco.
y vamos a ver el siguiente. ¿Listo? El siguiente ejercicio. Tenemos aquí un cuadrado de conformado por 4 alambres de longitud L, en los cuales pues fluye una corriente una corriente igual a I y igual a 10 amperios. La longitud L es igual a 0.4 metros. Lo que nos interesa es calcular el campo magnético en el centro del cuadrado, ¿vale? Entonces, por el principio de superposición, nosotros simplemente podemos considerar 4 alambres por separado, ¿sí? Simplemente será el primer alambre, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, el campo magnético en el punto P será igual a el campo magnético producido por la barra 1, el campo magnético producido o lo que contribuye la barra 2, y así pues sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer esto para no escribir tantas veces. Listo. Esto más, y esto sería un 3, y esto más, y esto sería un 4, ¿vale? O sea, el campo magnético en este punto estará dado por la contribución de cada barra. Entonces vamos a ver, para la primera barra, tenemos nosotros que el punto está ubicado a una distancia L medios y aquí y L medios acá, ¿no? Igual aquí L medios. Eso, chicos. Entonces, aquí, igual que en el primer ejercicio que hicimos, tendremos un ángulo θ1 acá y θ2 acá. Ahora vamos a ver cuáles son estos ángulos. Para θ1, lo que sabemos esta distancia, y sabemos los catetos de ese triángulo rectángulo, mejor dicho. Entonces el ángulo, la tangente de θ1 va a ser igual a L medios entre L medios, y esto es igual a 1. Así que θ1 es igual a la tangente inversa de 1, siendo esto 45 grados, ¿vale? Pues será de esperarse, chicos, ya que tenemos alta simetría en este ejemplo, porque pues es un punto en el centro de un cuadrado. Entonces, lo mismo sucederá con θ2, pudiendo concluir nosotros que θ1, θ2 son iguales a 45 grados, ¿vale? Igualmente, así, nosotros con la expresión que dedujimos en este primer caso, que es una expresión bastante general, esa expresión que nosotros dedujimos para una barra, tenemos este caso ahora en este nuevo ejercicio. Entonces lo que haremos simplemente será reemplazar, ya que es el mismo ejercicio. Entonces
la contribución del punto en el punto 1 de la barra 1, en el punto P de la barra 1, qué pena, va a ser dada por la permeabilidad, la corriente, 4pi, entre la distancia que hay entre el punto y la barra, ¿no? Que en este caso ya sabemos que es L medios, y este 4 se simplificará con este 2 y me queda aquí un 2, por el seno de 45 menos el seno de menos 45. ¿Sí? Porque un ángulo está por encima de la línea normal y el otro por debajo, ¿no? Esto quedará igual. Y bueno, recordemos que el seno es una función impar. Esto quiere decir que el seno de menos 45 es igual a menos el seno de 45. Y con este menos de aquí abajo, de afuera, este menos quedará positivo. Quedándome así, que el campo en el punto 1 es igual a la permeabilidad, la corriente, entre 2pi L por 2 veces el seno de 45, que el seno de 45, qué pena, el seno de 45 es 1, es decir, entre 2 por 2, y así el campo magnético que contribuye el punto, la barra 1, será igual a esa cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, chicos? Lo que va a pasar es que con el resto de las barras va a suceder exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es la misma situación, pero pues con una pequeña rotación. Entonces, al final de cuentas, el campo en el punto P, que dijimos que era la suma de las contribuciones de era la suma de el campo producido por cada barra, terminará siendo, o podemos simplemente escribirlo como 4 veces el campo de la que produce la barra 1, ¿no? Y pues en todos los casos tienen la misma dirección, porque fijémonos, con la ley de la mano derecha determinamos la dirección del campo en el punto P. Entonces el pulgar hacia arriba, que es la dirección de la corriente, la mano al cerrarla, los dedos van hacia adentro o apuntando hacia la pantalla, es decir, que va en dirección de menos K, ¿no? Ok, qué pena. Aquí cometí un error porque escribí que el seno de 45 era 2 y no sé si. Y el seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Me equivoqué, lo siento. Entonces esto va a ser raíz de 2 entre 4. ¿Vale? Este 2 vale, qué pena. Y este 2, pero como llevamos un 2 de 2 veces el seno, queda así. Se va con este 2 y queda entre 2. Ahora, como lo que me interesa es multiplicarlo por 4 veces esa magnitud, esa cantidad, el campo magnético o la magnitud en ese punto P va a estar dada por la raíz de 2 permeabilidad, corriente, 4 entre 2, 2 veces pi entre L, ¿vale? Listo. Esa será la magnitud del campo en el punto P. ¿Listo? Vale. Vamos a ver otro ejemplo.
Entonces fijémonos que seguimos abusando de la simetría en este punto del curso, que es una parte bastante importante, porque nosotros analizamos solo situaciones en las que haya simetría, ¿no? Si alguien está interesado en situaciones con un poco menos de simetría, pues ya saben, ahí hay los dos libros, el Chen y el Sadiku, son libros que explican un poco mejor esta parte, porque pues se enfocan en esa... son cursos un poco más avanzados, ¿no? Y pues esa es la intención, a seguir aprendiendo cómo escribir estas situaciones de una manera más general. Ahora vemos un siguiente ejemplo, el cual está dado por... bueno, vamos a ver el enunciado. Un conductor está constituido por una espira circular de radio R y dos secciones largas y rectas, como se muestra en la figura. El alambre yace en el plano del papel y lleva una corriente I. Determine una expresión para el vector del campo magnético en el centro de la espira. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que me interesa es calcular una expresión del campo magnético en el centro de esta espira, en este punto P. Este será nuestro punto P. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos un alambre infinito. Dicen dos secciones largas y rectas, pues un alambre infinito, y esta círculo, ¿no? Esta espira. Lo que va a pasar es que, igual que antes, por medio del principio de superposición, podremos superponer los campos producidos por este alambre infinito y esta espira. Es decir, el campo en el punto P estará dado por la espira 1 o el alambre 1 más el campo en el punto P por la espira 2, ¿no? O el alambre 2, el conductor 2. ¿Listo? Entonces, de una vez podemos determinar la dirección de este campo por medio de la mano derecha, la ley de la mano derecha ya sabemos. Entonces, según esta, la contribución que hace el alambre largo o el alambre infinito estará dado por, irá en la dirección menos K según el sistema de referencias convencional, ¿no? Que nosotros tomamos, que será X, Y, Z, los vectores directores K, Y y J, ¿no? Entonces irá en menos K porque pues va entrando. Ya sabemos la dirección de P y ahora lo que nos interesa saber es su magnitud. Entonces BP, ¿quién es? Entonces comenzamos a calcular BP1, ¿no? Que ya vimos que simplemente va a ser un alambre infinito, recto e infinito, en donde a una distancia R calcularemos el campo, ¿no? Pero fijémonos de una cosa, que este alambre, este ángulo tenderá a infinito, tenderá a ser, a ser pi medios, porque el alambre tiende a infinito, ¿no? Entonces tenemos que el campo magnético en el punto I, según nuestra expresión, va a ser la permeabilidad, la corriente, entre 4pi, la distancia que hay entre el alambre y el punto de interés, que esta distancia es R. Ya sabemos que venía siendo el seno de 2 veces el seno de 45 de nuevo, ¿listo? Hombre, no de 45, de 90, qué pena. De 90. El seno de 90
Yo pensando en 90 grados y escribí 45. No, el seno de 90 y pues no, ya sabemos que esto en dirección de menos k. ¿Vale? Entonces el seno de 90 es 1. El seno de 90 es 1 y así nos queda que la contribución del alambre infinito al punto P está dada por la siguiente expresión, ¿vale? Bueno, este 4 se simplifica con el 2, que pues lo que resulta siendo es la contribución de un alambre infinito, ¿no? Listo, esto en unidades de Tesla. Ahora, ¿cuál es la contribución de la espira, no? Tenemos una espira, de radio R, y lo que nos interesa pues es saber cuánto campo contribuye ella, ¿vale? Vamos a ver. Entonces recordamos lo principal de la ley de Biot-Savart. Un vector director desde nuestra longitud de alambre de interés a considerar hacia nuestro punto P de interés, el vector dl, el cual va en la dirección en la que fluye la corriente. Aquí la corriente fluye de esta forma. Ok, entonces este dl va en dirección contraria, el dl va hacia allá, así, hacia allá el dl. ¿Listo? Bueno, hagámoslo mejor en un pedazo acá. Qué pena. Vamos a hacer de nuevo el dibujo, que ya tenía muchos mamarrachos. Entonces tenemos una circunferencia esto sin borde. Ok, veremos. Ok, esto sin relleno. Ok, no, esto sin relleno. Pero con borde, claro, listo. Así, el cual, listo. Entonces por acá está el centro y vamos a ver nuestro relleno y borde. Listo. Entonces por acá estaba el centro. Y bueno, aquí hacia allá fluye la corriente, ya sabemos. Entonces el dl va a ser de esta forma, el r en esta dirección, y así, pues siendo perpendiculares estos, el seno del ángulo entre ellos va a ser 1, y el campo magnético producido por este punto va a estar dado de la siguiente forma: la corriente que fluye 4pi por la distancia que lo separa entre el dl, que el dl va a ser r, eso al cuadrado r de teta, esto por el seno del ángulo que los entre ellos es 90, de 0 a pi medios, o sea, qué pena, de 0 a 2pi. Los límites de integración serán de 0 a 2pi. El
dl, recordemos que dl lo puedo escribir como r de teta en esas circunstancias, ¿no? Y ya, eso sería. Entonces el campo magnético en el punto 2 está dado por la permeabilidad en el vacío, la corriente entre 4pi, esta r cuadrado se cancela 1 con este, la integral de teta evaluado de 0 a 2pi es 2pi, aquí queda un r, y me queda entonces que esto es igual a 2r, ¿vale? Entonces esa es la contribución de una espira a nuestro campo magnético en el punto P. Así, el campo magnético total en el punto P va a ser igual a la contribución del alambre infinito. Ok, esperen, pena. La contribución del alambre infinito, que es esta, vimos que 2πr entre 2πr, bueno, ambos tienen la misma dirección, van en la misma dirección ambos campos, más la contribución de la espira, que va a ser πr, ¿no? Esperen, que va a ser 2r, qué pena, 2r, no pi. Aquí la contribución de la espira, que va a ser 2r. Simplificamos un poquito, vemos que podemos simplificar esto, 2r, y me queda que es 1 entre pi más 1. Ese será el campo en el punto P en dirección de menos k. Vale, chicos, ese sería ese ejercicio. Y pues no, vale aclarar, o tomemos un break ahorita para recordarles, chicos, que este espacio es un espacio pensado para ustedes, para que ustedes hagan todas las preguntas que deseen por las diferentes materias del ciclo básico de física, ¿no? Entonces nada, quiero invitarlos a que contribuyan al desarrollo de las tutorías, haciendo sus preguntas, inquietudes, todas son bienvenidas. Ya saben que esto se hace por medio del link que hay en la descripción, que es un formulario en Google con simplemente 3 preguntas, ¿no? Su nombre y su código y la pregunta, chicos. Entonces ya saben, chicos, súper invitados, ¿vale? Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios, ¿no? Que nos faltan. Ya saben, chicos, pueden proponer todos los ejercicios que ustedes deseen, que esa es la idea. Y nada, vamos aquí a limpiar un poquito, a borrar esto y a ver el siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, revisemos nuestro chat. Listo. Vamos a ver. Entonces ahora lo que tenemos es un campo magnético debido a un segmento de alambre curvo. Ok, vamos a analizar esa situación, al igual que en el caso anterior que teníamos una espira. Vamos a ver si tenemos una porción de esta, cómo se va a ver afectada. Entonces, en este caso, nuestra configuración va a ser esto: 2 alambres rectos, uno que es va de A hasta A' y otro de C a C', y un alambre curvo que va desde A a C, el cual viene es una porción de una circunferencia de radio R, de radio A, que ya pena. Entonces, lo que queremos es calcular el campo magnético en el punto O, ¿sí? ¿Cuál es el campo magnético en el punto O? ¿Quién es?
Entonces, como hemos venido desarrollando los diferentes ejercicios, nosotros en este lo que vamos a hacer simplemente va a ser considerar el alambre, el conductor, como tres diferentes alambres y analizar la contribución del campo magnético para cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Por qué? Porque el campo magnético en el punto O va a ser simplemente pues, el campo magnético que genera el alambre 1 en ese punto y así sucesivamente, ¿no? El campo magnético del alambre 2 en ese punto y el campo magnético del alambre 3 en ese punto. Vamos a ver entonces. ¿Quién es el campo magnético del alambre 1 en ese punto? Va a ser la permeabilidad, ¿sí? Siempre tiene la forma, la corriente, entre 4pi, esto entre la integral de dl, el cual siempre va en la dirección de la corriente, en este caso va hacia allá, cruz r. Pero fijémonos que r es un vector que va desde nuestro elemento de alambre hasta el punto de interés donde queremos calcular el campo. En este caso nuestro dl es este y nuestro r irá en la misma dirección, es decir que dl cruz r va a ser igual a 0 porque serán el producto cruz entre dos vectores coplanares, vectores paralelos, entonces será 0 su producto cruz y por tanto este alambre no contribuirá al campo magnético del punto O. Lo mismo va a suceder con el campo magnético contribuido por el punto 3, por el alambre 3. En este caso el vector dl será antiparalelo al vector r, pero pues igual el seno de 180 o el producto cruz de esto será igualmente 0, así que el campo magnético en el punto O 0 está dado solo por la contribución del campo magnético de la porción de la espira, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es este campo magnético. Recordemos que va a estar dado, dibujamos nuestro dl, el cual pues o ds, ya lo vemos, ds, y nuestro vector director, ¿no? Entonces ya saben, consideramos un pequeño diferencial de longitud. En la corriente o su dirección irá en la dirección que fluye la corriente. Ya vemos que la corriente fluye hacia allá, hacia abajo, y el vector director siempre apuntando hacia el centro o hacia el punto de interés en este caso. Ahora estos dos vectores, el vector de r y el vector de s, son perpendiculares. Hay un ángulo de 90 grados entre ellos, es decir que lo que me va a interesar simplemente ahora va a ser sus magnitudes. Esto entre la distancia que los separa, que es r, por el ds, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los límites de integración en este caso? Los límites de integración van a ser qué tan largo es este alambre, ¿no? Entonces ese alambre va a ser de 0 a s. El campo magnético en el punto 2 va a ser igual a 4pi r por s. ¿Pero quién es s? Nosotros s podemos escribirlo como r, o bueno, a, qué pena, escribí r, pero realmente la distancia que hay desde allá es a, así le llama el ejercicio. A. Entonces el S es A por el ángulo total, ¿no? El ángulo que hay desde este extremo, el extremo A, hasta el extremo C de esa porción de esfera.
Y reemplazándolo acá, esto será el cuadrado, qué pena. Reemplazándolo acá, nos queda la permeabilidad, la corriente, entre 4pi A por teta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tan grande sea esta espira, pues acá será 2pi o 4pi. Y fijémonos de una cosa. Bueno, hasta 2pi, ¿no? Que es el radio, el ángulo de la esfera completa. Fijémonos de una cosa. Si este teta es 2pi, tenemos el mismo resultado que en el caso anterior, que acá. ¿Sí? Que pues este será pues el campo magnético para una espira. Pero bueno, en este caso será eso. Entonces, como formalmente nuestra respuesta será que el campo magnético del punto 0 O va a ser igual a la permeabilidad, la corriente, entre 4pi A, y esto dependerá del ángulo θ. ¿Sí? Dame un ángulo θ para ese segmento de espira y te daré pues el campo magnético, ¿no? Ahora esperen esto en dirección de menos K, ¿sí? Entrando, o sea, entrando a la pantalla, ya saben, por la ley de la mano derecha lo podemos determinar en unidades de Tesla. Y nada, chicos, eso sería ese ejercicio. Eso sería ese ejercicio, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejercicio que tenemos despuesito. Listo, chicos, entonces vamos a ver nuestra última sección de aquí de fuentes de campo magnético, ¿no? Entonces lo que tenemos será fuerza entre alambres paralelos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta el momento hemos descrito la fuerza magnética sobre un conductor que llevaba una corriente, ¿cierto? Entonces, este conductor lo que hacíamos era colocarlo en un campo magnético externo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo que voy a considerar es otro conductor cerca a este, el cual pues lleva también una corriente, y ya sabemos que al llevar esa corriente va a generar un campo magnético? Entonces vamos a analizar esta situación en la que tenemos dos alambres interactuando entre ellos, ¿no? Dos alambres que transportan una corriente interactuando entre ellos. Entonces, comenzamos primero recordando la expresión o la magnitud del campo magnético para un alambre, que es la permeabilidad en el vacío, la corriente entre 2πr. Y recordando la expresión de la fuerza de Lorentz para el campo magnético para conductores, que base era lo que era su forma era pues la corriente que fluye a través del alambre, analizar por el vector L, que es qué tan la longitud de este alambre, cruz el campo magnético externo al alambre, ¿no? Ahora, si este campo magnético lo está generando otro alambre, simplemente lo que vamos a hacer será colocar la magnitud del campo magnético de un alambre, como tenemos acá. Entonces, fijémonos en la figura, en donde tenemos nuestros dos alambres, los cuales fluye una corriente en el mismo sentido, ¿sí? Y ahora pues vemos pues las líneas de campo como son para el alambre I, para el alambre de corriente I, en donde aquí podemos fijarnos de las líneas de campo con la ley de la mano derecha. Ya sabemos que bueno, esa es la dirección correcta. Ahora, si estos dos alambres
están sobre el mismo eje, es decir, así, de esta forma. El campo magnético que genera de corriente I en el punto en el que está el alambre de corriente I primado va a ser completamente perpendicular a su corriente, generando así una fuerza que ya sabemos que por la ley de la mano derecha simplemente va a ir hacia abajo, ¿no? Es decir, se atraen. Cuando tenemos dos alambres que interactúan entre ellos en el caso en el que las corrientes de los dos alambres fluyen en la misma dirección, se tendrá que pues estos alambres se atraen, ¿no? Si fluyesen en direcciones contrarias las corrientes en cada alambre, estos alambres simplemente pues se repelerían, ¿vale? Muy parecido pues a la situación de las corrientes de las cargas, ¿no? Cuando teníamos cargas negativas y positivas, aquí ahora pues simplemente va a ser analizar la dirección de las corrientes. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, y es este, ¿no? Dos alambres paralelos infinitamente largos se encuentran en el suelo separados 1 centímetro. ¿Cómo se muestra la figura? Un tercer alambre de 10 metros de largo y 40 gramos de masa porta una corriente de I de 100 amperios, ¿no? Y está elevado y flotando sobre los dos primeros alambres, en una posición horizontal a la mitad entre ellos. Los alambres infinitamente largos portan corrientes I2 en la misma dirección, pero en la dirección opuesta a la del alambre elevado y flotando. ¿Qué corriente deben portar los alambres infinitamente largos para que los tres alambres formen un triángulo equilátero? ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra situación. Dos alambres infinitamente largos, los cuales portan una corriente en la misma dirección, y un tercer alambre, un mucho más corto, de 10 metros, con una corriente en dirección contraria a estos dos. Los alambres infinitamente largos, separados una distancia de 1 centímetro, y lo que quiero saber es la corriente exacta por la cual, que pasa por estos alambres para que exista o se pueda dibujar un triángulo equilátero entre los tres alambres, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro diagrama, tenemos nuestro esquema y nuestro diagrama que nos muestra una forma frontal, por así decirlo, nuestros tres alambres, que ya vemos que aquí la corriente entra y aquí la corriente sale, y vemos pues las fuerzas las fuerzas de interacción que sufre este alambre corriente I1, que ya vemos que sufre una fuerza de repulsión magnética, por parte del alambre por parte de los alambres de I2, ¿no? Pero lo que va a pasar, entonces lo que va a pasar es que fijémonos que estas dos fuerzas van en direcciones contrarias, pero las magnitudes en X van en direcciones contrarias y son iguales, es decir, estas dos se cancelarán con la finalidad de que pues obviamente no se muevan y permanezcan en esa situación de equilibrio, para qué es lo que yo quiero hallar, ¿no? Entonces, es decir, yo solo tengo una fuerza, la suma de estas dos fuerzas de interacción con los alambres va a generarme una fuerza en el eje Y, la cual va a estar compensada con la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto se ve en ecuaciones. Entonces primero, ya con ese análisis de la fuerza B, sabemos que la fuerza B va a ser 2 veces la fuerza de interacción de los alambres en el eje Y, ¿vale? Entonces esto va a ser 2 veces la fuerza en el eje Y,
que va a ser la corriente, la longitud del alambre a estudiar, que es este alambre que tiene una longitud de 10 metros, L, y el campo magnético por el coseno de, por el coseno de 30. ¿Por qué el coseno de 30? Porque fijémonos que lo que queremos es la situación de equilibrio en la que se pueda dibujar, en la que pues las esquinas del triángulo equilátero sean los alambres. Es decir, en este I1, en la cual había una fuerza de esta forma, una fuerza, un ángulo de 30 grados respecto a una vertical, lo que me interesa realmente solo es esta componente en X, o sea, el coseno de 30, ¿vale? De la componente de la fuerza. Ahora, el campo magnético generado por la interacción entre el campo magnético generado por un alambre, ya hemos visto que es la permitividad, la corriente de que ya vemos, esta es la corriente 1, que pena no la voy a escribir, corriente 1, la corriente 2, esto entre 2πr, o la distancia entre los alambres, ¿no? Que en este caso es de 1 centímetro, o sea, de 1 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces esto por el coseno de 30, que el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Simplificamos un poquito, este 2 con este 2, este L es 10, lo simplificamos con este otro 2, me queda un 5, y esto es igual a 5 raíz de 3 entre pi, o bueno, esta permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7, entonces se me va este pi con este pi, esto por 10 a la menos 2 por la corriente I1 por la corriente I2, ese 10 a la menos 2, esto es 10 a la menos 7, se me va a la arriba, 10 a la menos 5 me queda, por 4, 20, 20 y queda 2 raíz de 3 por 10 a la menos 4 por el producto de las corrientes, que el producto de las corrientes eran iguales a 100 amperios, y lo que quiero saber, ¿no? Esto es 100 amperios, o sea, 1 por 10 a la 2, que es I1, por I2, que es la corriente que quiero encontrar, ¿no? Así que la fuerza magnética en la dirección de Y, que ya sabemos que va hacia arriba, va a estar dada por 2 a la 3, 2 raíz de 3 por 10 a la menos 2 y 2, ¿vale? Ahora, sabiendo pues quién es la fuerza magnética, simplemente haremos un análisis de diagrama de cuerpo libre, o bueno, lo que estamos haciendo ahorita. Ya sabemos que la fuerza magnética va solo en la dirección de Y positivo, ¿no? Y esta barra tiene masa. Esta barra tiene masa, es decir, siente una fuerza gravitacional, las cuales, en el caso en el que ellas son iguales, porque lo que quiero es que se quede ahí quietica, ¿no? La situación es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque es una situación de equilibrio, es decir, la fuerza magnética menos la fuerza gravitacional es igual a 0. Es decir,
la fuerza magnética, la cual es igual, es 2 raíz de 3 por 10 a la menos 2 y 2 es igual a la masa por la gravedad. Entonces ya podemos encontrar quién es la corriente I2. La masa era en 400 gramos, o sea 0.4 kilogramos por 10, o sea queda 4 ahí, entre 2 raíz de 3 por 10 a la 2. Es decir, eso va a ser 2 tercios de raíz de 3 por 10 a la menos 2. A 10 a la 2, qué pena, 10 a la 2, la corriente necesaria para que el alambre que transporta corriente I1 quede o se pueda dibujar un triángulo equilátero con los otros dos alambres, ¿no? Los tenemos aquí. Entonces la corriente I2 necesaria para que se pueda dibujar un triángulo equilátero entre los tres alambres va a ser igual a esto, ¿no? A 2 entre 3 por raíz de 3 por 10 a la menos 2 por 10 a la 2, ¿no? Amperios. Esa es la corriente necesaria. Y nada, chicos, eso sería pues todo por la noche de hoy. Esos serían los ejercicios que desarrollamos de ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces quiero recordarles que las temáticas de los tutorías se desarrollan en función a las preguntas que ustedes planteen. Entonces anímense mucho a hacer sus preguntas, a compartir los videos con las tutorías con sus compañeros y nada, chicos, entonces estamos hablando, ya saben, un gusto conocerlos. Hasta luego.